tarda a tothom i comencem aquesta segona sessió del cicle Una pau precària. Avui ja no farem tanta introducció, anirem més de cara a barraca i per tant presentaré la sessió d'avui. Avui parlarem, tenim un títol així una mica complicat, a veure com són capaços d'aterrar-lo. Llibertat feble i forces de control, conviure el prestigi del mal. Estem en un context d'un cicle sobre pau precària i el mal és en general, en principi, és un problema per la pau, però les llibertats febles en les que ens trobem doncs, també ens interpel·len, i per parlar de tot això avui tenim a dos expertes, persones que ara passo a presentar immediatament i que ens fa molta il·lusió que puguin ser aquí. Tenim a l'Ingrid Guardiola. L'Ingrid és doctora en Humanitats per la Pompeu Fabra, però és professora lectora de la Universitat de Girona. Pels que la coneixeu sabeu que és assagista, realitzadora audiovisual i investigadora cultural, gestora cultural també, ha estat directora del Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona, aquests últims anys, fins al 2021, fins ara al maig, el mes de maig del 25. Normalment ella treballa amb les relacions socioculturals que s'estableixen entre la cultura, la tecnologia i la societat, per tant ens interessa la seva mirada del món. Va realitzar continguts i projectes pel CCCB durant 18 anys fins al 2020 i amb múltiples projectes com el Soy Càmera o BCN MP7, etc. Va coordinar el Miniput, per qui no ho sàpiga, és la mostra de televisió de qualitat, durant molts anys també, durant 16 anys, també el Mercat Audiovisual de Catalunya, el Primavera Pro On Screen, etc. Va formar part del Comitè Executiu del Consell de Cultura de l'Ajuntament, el Consell Assessor del Teatre Lliure o el Patronat Engar. Té un llargmetratge que és Casa de Ningú i us recomano molt si podeu agafar els seus llibres, que són llibres molt interessants. El primer és L'ull i la navalla, un assaig sobre el món com a interfície, del 2018. En té un altre que és Fils, un assaig sobre el confinament, la vigilància i la normalitat, no normalitat, sinó anormalitat, del 2020, i just ara acaba de publicar La servitud dels protocols, tant en català com en castellà, que avui segur que en ressonarà bastant el que ens explica. Ha comissariat i participat en diverses exposicions, ara per exemple se'n va a Mèxic, on està comissariant una exposició que també vindrà a Barcelona. Vendrán las mujeres, 150 años de luchas en las calles de Barcelona, però també arquitectures de supervivència, forats per un rèquiem, Poria sobre l'aire, com va obrint-se la pell sense un punyal, etc. Ingrid, moltes gràcies per acompanyar-nos. I tenim també a l'Anna Carrasco Conde, que és una mirada diferent, és una mirada des de la filosofia. L'Anna és filòsofa i professora de filosofia de la Universitat Complutense des de ja fa 12 anys. Es va formar a l'Autònoma, però també a París, a Múnich, a Berlín, que ha passat per la Carlos III i la Politècnica, i ha estat investigadora convidada a l'Acadèmia de les Ciències de Baviera i forma part de grups d'investigació internacional en filosofia transcendental. Va guanyar el Premi Julián Sanz del Río, concedit pel seu treball de recerca. I per què ens interessa molt avui? Doncs perquè, a part d'estar especialitzada en idealisme alemany i romanticisme i formada en filosofia antiga, investiga sobre el mal, el dany, el dolor, el terror, l'horror i la mort, sempre amb un peu en món antic, però també interessant-se pel terror, allò que és sinistre, allò fantasmagòric i monstruós que podem arribar a trobar. Per tant, analitza el lado oscuro, diguem-ne, el costat fosc, allò que és més indigerible, allò que no es pot dir, allò que és irrepresentable. De fet, l'han arribat a anomenar la filòsofa del mal, però sí que en aquest context ens ajudarà. Juga molt amb la seva manera de treballar, juga molt amb el llenguatge, d'esquiciar els conceptes, que és una cosa seguint a Koselleck. Veurem segur com ens hi ajuda. Ha publicat molt, té la trilogia sobre el mal, justament, que
per qui estigui interessat, és Infierno horizontal, la destrucció del lió, la limpidez del mal, Decir el mal, la destrucció de nosotros, amb Galaxia Gutenberg, i sobre el terror i l'horror està treballant-hi últimament, i sense anar més lluny, l'últim llibre, que és Premi d'Assaig Eugenio Trías, és La muerte en común. A part de tot això, és divulgadora, com la Ingrid, sempre que poden tenen la generositat de compartir el seu saber amb tots els que els escoltem. Col·labora a la SER o al País o a la Marea, per exemple, i s'ha dit d'ella, que això és una cosa bastant subjectiva però sempre està bé, que és una de les 10 joves filòsofes, les reflexions i investigacions de les quals marcaran el pensament i debats de les pròximes dècades. Això no és per meter pressió. Tenim, doncs, moltes gràcies, Anna. Tenim, per tant, dues maneres complementàries de mirar el món, des de la filosofia i des de l'anàlisi de la imatge. La Ingrid sap mirar el món, el sap mirar, té una mirada entrenada i els conceptes i la sensibilitat plàstica per mostrar-nos allò que els nostres ulls no acostumen a veure, i mirar el món a través d'ella, els seus escrits i la programació cultural o exposicions comissariades que fa sempre és molt estimulant. I tenim una filòsofa que ens descomposa conceptes, que els analitza i és capaç d'interpretar els nostres mals, perquè ha anat a l'arrel filosòfica i quasi arqueològica dels mateixos i posa paraules a conceptes com el mal, l'horror, la por, amb els quals molts convivim i no sabem molt bé com gestionar. Entrar al seu magma és una vegada un repte, però també un mar de llum i, per tant, segur que en gaudirem molt. Això, com sabeu, és un diàleg. Farem, com sempre, una hora més o menys de diàleg i podeu fer les preguntes que vulgueu per escrit, que després intentarem recopilar i dir el màxim possible per traslladar-los-hi. Com sabeu, això és un diàleg. Teniu la paraula, que vagi molt bé. Menuda presentación, yo creo que se nos van a ir. Claro, dicen la fascinación, yo debo ser la fascinación del mal, ¿no? Y tú eres la parte de la imagen, tú eres la luz, yo soy la oscuridad, a ver cómo lo hacemos. Bueno, la luz que va por debajo de la piel, un poco. Moltes gràcies, Ferriol. Jo em passaré al castellà perquè el diàleg flueixi millor, però moltes gràcies, Ferriol, que sempre organitza aquestes jornades amb una cura, un carinyo i una intel·ligència úniques, com hi ha a la ciutat. Llavors, moltes gràcies per acollir-nos i moltes gràcies per forçar aquest diàleg amb l'Anna, que fa realment molta il·lusió. Un diàleg sempre és una cosa imprevista, tot i que ens hem plantejat 3 blocs, i per sota d'aquests blocs, diguéssim, anirem discutint. En tot cas, intentarem parlar així de la llibertat dèbil, del prestigi del mal i acabar amb una mica de qüestions propositives. Arrenco jo, que soc potser la més àrida, perquè em dedico paso al castellano. Empiezo yo, quizás porque lo ha dicho Ana, simplemente. No lo he dicho yo. A ver, no sigamos a los protocolos, pero según esa pantalla, empiezas tú primero, Ingrid. Pues seguimos el orden. Podemos romper el protocolo. No sé. Aún no. Primero se tiene que engañar a la audiencia que hay una forma preexistente y luego para poder después... Luego dislocamos. Luego el efecto sorpresa. Empiezo yo por la cuestión de, no lo sé, por la diapositiva, pero yo os quería hablar en esta primera tanda sobre protocolos, es decir, sobre... Ferriol puso el título de Libertad débil. Cuando nos contactamos con videoconferencia con Ana, surgió el tema de que los protocolos realmente eran una herramienta casi de perpetuación de un cierto mal, menos visible que el mal teológico o que el mal psicosomático, pero mal. Yo hablaré del malestar, porque fue la pregunta que me llevó a escribir La servidumbre de los protocolos. Me preguntaba de dónde viene este malestar y entonces ataqué a esa herramienta, este concepto de infraestructura conjunto, digamos, de procedimientos que son los protocolos. Y por qué los protocolos están no tanto ligados al mal en mayúsculas, sino a la vileza y al envilecimiento, si queréis.
hay una sensación muy clara cuando estamos inmersos en lógicas protocolarias y empiezo definiendo con los protocolos como estas pautas, estas reglas que nos imponemos para hacernos la vida en común un poco más fácil, pero que nos invitan a seguir una serie de órdenes sin salirnos un poco digamos, de la ruta preasignada. Si queremos cuestionar este protocolo o auditarlo, tendríamos que desmontarlo. Solo podríamos o rebelarnos contra él o directamente negarlo o cambiarlo por otro protocolo, ¿no? Este carácter regio de los protocolos es clarísimo. Los protocolos es el fiblón del poder, ¿no? Siempre se ha dicho, y el poder y el mal es una historia de amor que viene de lejos, digamos. Entonces, empezó a interesarme en los protocolos, sobre todo a partir del confinamiento, de la pandemia, porque fue de alguna forma la canción de fondo, un rumor de fondo que no pudimos esquivar y al que todos y todas tuvimos que acogernos. Entonces empecé a rastrear estos protocolos y en qué momentos del día y en qué aspectos de nuestra vida nos los íbamos encontrando, y ciertamente desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida está atravesada por protocolos. Hoy salía una noticia que Netanyahu se saltó el protocolo de seguridad el día del ataque de Hamas, de octubre. Entonces hay otra pregunta con los protocolos, que es ¿para quién son los protocolos, ¿no? ¿Y quién tiene que obedecer a estos protocolos? ¿Por qué hay alguien que está más allá del bien y del mal de los mismos protocolos? Entonces, esta cuestión de la vileza, y haremos como intervenciones breves, pero deriva del hecho de que los protocolos son estructuras de orden muy fijo, que abarcan desde lo local a lo global, aquello que Peter Sloterdijk llamaba las rutinas operativas globales, que fijan aquellos canales por donde podemos interaccionar y las posibilidades de estas interacciones. Una de las formas que adopta, la más visible y común, es la burocracia, que es la piel, la superficie más visible y más pervasiva y más conocida de estos protocolos. Entonces, la burocracia subyuga la vida a los procedimientos, a la cadena de mando, al automatismo, es decir, ahí la burocracia delega, digamos, las tareas a una cierta automatización, sobre todo ahora, no quizás hace un siglo, pero cuando Lewis Mumford, por ejemplo, analiza el papel de la burocracia en el papel que jugó con los faraones o los reyes, destaca precisamente que la burocracia es un sistema de transmisión de órdenes implacable, de arriba a abajo, incuestionable, que te impide rastrear el origen, digamos, de la orden, con lo cual siempre protege al tirano, al rey, a quien ostenta este poder. Por eso es un instrumento al servicio del poder, y el poder nos hace tristes. Si quieres, lo hacemos así más fluido. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, por supuesto, por haberme invitado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Claro, hablaba Ingrid de los 3 bloques, y yo tengo que empezar a romper los bloques porque, claro, como soy el mal tiene que ver con la ruptura. El mal tiene que ver con la ruptura. El mal tiene que ver con el desorden. Cuando estaba pensando en esta invitación para pensar con ustedes el mal, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando vieron también el título de esta mesa, ¿no? ¿Cuál es la relación que puede haber entre el mal y los protocolos, ¿no? O entre el mal y el orden? Y hay preguntas que son como pensamientos que son casi inmediatos, que son casi explícitos. Hombre, claro, el mal tiene que ver con los protocolos, porque los protocolos de alguna forma merman la vida, la acotan, generan ciertas violencias. Y me parece que puede ser una aproximación interesante, ¿no? Pero luego me llamaba mucho la atención el nombre del ciclo. Una paz precaria. La palabra precaria es tremenda, porque la etimología nos lleva a algo que se consigue con ruegos y súplicas, del latín prex,
precis. Así que parece que la paz tiene que ver con algo que rogamos por la paz. Y un ruego tiene que ver con una súplica, también responde a un orden y una forma de ritual. Entonces, Ingrid, me parece que el ser humano, para organizarse, no puede obviar en ningún caso unas formas de orden, ¿no? El concepto de orden en griego se dice justamente cosmos, mundo, ¿no? El mundo tiene un orden, tiene unas formas de vivir y tiene sobre todo unas formas de ver. Y son esas formas de ver, estoy pensando en un título de un libro muy conocido, ¿no? Formas de mirar, formas de ver, de John Berger. Estaba pensando cómo pensamos la libertad y cómo pensamos los protocolos. Y ahora me voy al nombre de la mesa. Libertad débil y fuerzas de control. Convivir con el prestigio del mal. Decía Ferriol y decía bien que a mí me gusta mucho dislocar las cosas, ¿no? Y cambiarlas. Y antes de hablar de los protocolos, o antes de hablar del mal, o antes de hablar de la libertad, me gustaría saber que si sabemos a lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de libertad, cuando estamos hablando de mal, cuando estamos hablando de malestar o cuando estamos hablando de protocolos y de orden, creo que es importante, porque es un punto de vista desde que tenemos que desmontar muy bien para llegar a un punto en común. Y un punto en común que es la construcción de un orden común que construimos entre nosotros. O sea, quizá aquí la filósofa del mal no viene a desordenarlo todo, viene a peinar un poco los conceptos. Y fíjense ustedes, ¿no? la idea de libertad débil. Parece que la libertad siempre es débil y lo contrario a la débil es la fuerza. Así que las fuerzas van justamente del lado del control. La libertad es lo débil, aquello que requiere cierta súplica y eso son súplicas que le damos al control, que es lo que tiene fuerza. De forma que ¿ustedes se dan cuenta que hay antagonismos falsos? Es un antagonismo falso, de debilidad y fortaleza. Es un antagonismo falso que damos por hecho. Es un modo de mirar y contraponemos la libertad a la fortaleza, pero habría que preguntarse exactamente qué es la debilidad o qué nos han dicho que es debilidad. Y aquí voy a uno de esos marcos de ver, a esos modos de mirar, a esos marcos epistémicos que hacen que percibamos ciertos conceptos son negativos. Por ejemplo, lo débil tiene que ver con lo que no tiene fuerza. Pero ¿y si lo débil tiene que ver con el reconocimiento de que hay una cierta vulnerabilidad y que nos necesitamos los unos a los otros para construir un orden que no genere malestar? Por ejemplo, ¿no? Es una forma distinta de mirar esta idea de debilidad y fortaleza. Pero también hay otro antagonismo que a mí me perturba especialmente, que es el que contrapone libertad y control, libertad débil y fuerzas de control. Hasta donde yo sé, lo contrario a la libertad es la esclavitud y lo contrario al control es el descontrol. Así que si hablamos de libertad débil y fuerzas de control, estamos diciendo que la libertad en el fondo genera cierto descontrol. En cambio, el control es lo que genera esclavitud. ¿Pero es la libertad un descontrol? La libertad tiene que ser controlada y me estoy acordando, mencionabas tú la pandemia. Anda, libertad o seguridad. Menudo antagonismo falso nos han colado. Porque lo contrario a la seguridad es la inseguridad. Con lo cual nos estáis diciendo que son sinónimos libertad e inseguridad. Y esto lo aceptamos todos, ¿eh? Aceptamos esa oposición falsa. Y aceptamos ese orden y aceptamos ese protocolo. Entonces me parece que sería interesante pensar cómo hemos normalizado, cómo hemos naturalizado estas falsas dicotomías. Y para empezar, ¿no? ¿Qué entendemos por mal? Y tú lo diferenciabas muy bien, el mal y el daño. Y efectivamente, tú también señalabas muy bien la idea de que el mal no tendría nada que ver con algo teológico. Bueno, luego eso lo tenemos que discutir. Pero lo que me parece muy interesante es esta relación entre el malestar y el orden y el malestar y los protocolos. A mí me gustaría hacer una primera distinción, una distinción más profunda en este primer bloque entre los protocolos, el orden y los rituales, que son tres cosas distintas. ¿Qué es un protocolo? Antes hablaba de que lo precario era aquello que requiere riegos y súplicas, como ceremonias, ¿no? Protocolo es una palabra de origen griego que significa justamente lo primero que se pega, ¿no? Protocolum.
el castellano lo tenemos, cola, de pegar, tiene que ver con el pegamento. El protocolo son aquellos, era la primera línea de pegamento que se ponía en un rollo cuando tenía contenidos legales dentro. Y luego ha pasado a designar protocolo los contenidos y acuerdos que ese rollo tenía dentro. Pero me interesa mucho esta idea de que el protocolo pega. No estoy jugando con el doble sentido de la palabra, ¿no? Pero me interesa ¿por qué? Porque parece que los protocolos tienen que ver con intentar pegar a cualquier precio las instituciones, los modos sociales, los grupos sociales. Y frente al protocolo, que vela aquello que en principio no puede estar junto, no encaja, tenemos los rituales. Y los rituales pueden generar otro tipo de orden que no está basado en pegar aquello que de entrada se separaría, ¿no? De ahí el pegamento, sino aquello que quiere construir de forma conjunta. Entonces me parece que quizá deberíamos pensar que no es que haya que asociar rápidamente el protocolo con el mal o el orden con el mal, sino pensar que hay órdenes que generan daño y que hay órdenes que generan bienestar. Me parece que esa es una forma de escapar de una dicotomía que es falsa. Yo también parto de la teoría de los efectos e intentar analizar de dónde provienen estos efectos y intervenir sobre el diseño de las formas que provocan esos efectos, que no son efectos para todo el mundo, evidentemente, ¿no? Que siempre se parte un poco de una generalización. Tampoco creo que protocolo y ritual sea un tanto diferente. Cuando escribí el libro no ahondé para nada en los rituales y ahora gracias a esta conversación que he estado releyendo, por ejemplo, a Nietzsche, Bataille, es decir, a autores que han trabajado bastante desde el punto de la filosofía el ritual y, por ejemplo, su relación con el cristianismo, etcétera, me di cuenta que en el libro no planteaba ni la moral, si había o no moral detrás de un protocolo, y la segunda pregunta era la cuestión de los rituales, dando por hecho que cualquier ritual es bueno porque se opone de alguna forma, en términos genéricos, a los protocolos. Entonces, releyendo a Bataille y a Nietzsche, que hablaban del sacrificio, ahora me estoy metiendo en catalán camisa d'onze vares porque voy a sus temas en lugar de ir a los míos, pero da igual. De cómo las civilizaciones para redimirse de alguna forma de su carácter finito, incluso lo llama así Nietzsche, se hacían sacrificios, y sacrificios que a veces conllevaban sacrificio familiar incluso, ¿no? Y entonces hablaban de Bataille y Nietzsche, o Bataille cuando habla de Nietzsche, de la relación entre el sacrificio cristiano y la purificación. Entonces, esto era un ritual que, en nombre del bien final, digamos, transitaba a través de unas formas que provocaban dolor o pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, también tendríamos que contextualizar y aterrizar un poco la idea de ritual, porque seguramente rituales, hoy en día hay muchísimos. Cuando yo ahora leía muchísimos y muy prosaicos, digamos, más vinculados a comunidades, subculturas, etc. Cuando ahora leía, voy al texto, me voy al sacrificio y a Bataille. Cuando leía... A ver, ¿dónde está eso? Si lo encuentro. Sí. Cuando leía sobre Bataille que la cumbre moral es el Cristo crucificado y a partir de ahí los rituales de sacrificio cristianos emulaban el Cristo crucificado y la necesidad, esto es muy Bataille, de pegarse como el protocolo, de pegarse a la vida a través de rituales de fusión, digamos, de fusión comunitaria, incluso de desorden, de generación de caos. Pensaba en cómo hoy en día también hay el triunfo de Seurat. Ahora me estoy yendo al pop un poco, pero ¿por qué hay ese interés
dentro de la cultura pop mainstream actual en fenómenos como Sirat o el regreso al cristianismo, etcétera, etcétera. Y entonces pensaba en esta cuestión de los rituales atávicos vinculados a un cierto cristianismo primitivo, pero que pasaban por el sacrificio. Solo por el hecho de aterrizar los conceptos, de intentar no poner, como he hecho yo en mi libro, protocolo y ritual. Has abierto un melón complicado. Sí. Vamos a ver. Hay dos cosas que yo diría. Hay un fantástico antropólogo que ha estudiado la violencia y las formas de violencia de los rituales y de las ceremonias y de los protocolos, que es René Girard. Tiene también un texto que se llama El sacrificio. Si ustedes no lo han leído, se lo recomiendo encarecidamente. Es un texto muy interesante. Bataille dice lo siguiente, por ir también aterrizando conceptos como tú decías. Bataille dice que los sacrificios en realidad asocian muchas veces a la víctima con el ámbito de lo sagrado, por ejemplo, ¿no? En el caso del cristianismo, por ejemplo, Dios sacrificaría a su Hijo por nosotros, los hombres pecadores, ¿no?, de la pradera. Entonces, claro, la idea es que el sacrificio está vinculado a lo sagrado en tanto en cuanto el sacrificio de alguien, de la víctima, del victimario, lo que hace es reforzar y recolocar un orden dado. Vamos a pensar en esto un momento. El sacrificio sirve para reforzar el orden, no para descolocarlo, sino para reforzarlo. Decía antes, nuestras sociedades están aparentemente desacralizadas, secularizadas. Vivimos en un momento en el que no creemos en Dios, que el Estado no tiene nada que ver con los dioses, hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Voy un paso más. Es cierto que hay una separación entre el Estado y la Iglesia, pero hay nuevos dioses. Hay un escritor, un ensayista que a mí me gusta muchísimo, que es Rafael Sánchez Ferlosio. Y tiene un ensayo de los que escribió que habla justamente de que los dioses tienen que desaparecer. Un dios que exige un sacrificio, una víctima, no es un dios al que le debamos rezar. Y cuento esto porque me parece que es verdad que actualmente hay una separación entre el Estado y la Iglesia, pero hay una vinculación casi, y disculpen ustedes la palabra, cancerígena entre el Estado y el sistema económico. El nuevo Dios es el dinero. Y ese Dios implica ciertas formas de ser que requieren sacrificios, como todos hacemos. Y esos sacrificios, de todos los que estamos en esta sala, esos sacrificios lo que hacen es reforzar el sistema. Así que parece que estamos fuera de la lógica del sacrificio, pero hemos sustituido un Dios por otro. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no?, para leer la sociedad actual. Lo segundo que se me ocurre, y es también, creo que es importante tenerlo en cuenta, que es verdad que Nietzsche y que Bataille, gran lector de Nietzsche, o sea que eso es una continuación un poco de Nietzsche, pero con otras cosas, ¿no? Efectivamente hace una crítica radical del cristianismo. Bueno, Nietzsche odia al cristianismo, a Sócrates y a todo lo que se parezca a eso, ¿no? Pero es verdad que el concepto también de sacrificio y de ritual es muchísimo anterior, ¿no? Es verdad, también tenemos los rituales mesoamericanos en los que efectivamente hay sacrificios de sangre y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero luego, antes de ese tipo ¿cómo se dice?, de sociedad cristiana o religiosa, o mejor dicho, me gusta más decirlo así, de religión de libro o religión monoteísta, hay otro tipo de rituales, que no son rituales de sangre, que no son rituales de protocolo en el sentido de que hay una instancia, un poder cuyo origen se desconoce, que impone ciertas formas de actuar que generan violencia y que requieren a su vez de sacrificios de muerte para poder ser reforzados, sino que hay otros rituales que nacen justamente performativamente de la actividad entre los miembros de una comunidad. Tú señalabas antes justamente que ahora hay muchos rituales y yo creo todo lo contrario. Yo creo que hay, y discúlpenme, ¿no?, porque a veces esto genera cierta polémica, Byung-Chul Han, este filósofo coreano que tiene sus pros y sus contras, tiene un textito que a mí me parece muy interesante, que es la desaparición
desaparición de los rituales. Claro, pero ¿qué rituales han desaparecido? Esto me interesa, porque todo el mundo tiene ciertos rituales mañaneros, ¿no? O ciertos rituales a la hora de trabajar, o ciertos protocolos a la hora de actuar. Pero hay rituales que no tienen que ver con pegar cosas distintas, hay rituales que tienen que ver con la forja de la vida y de la vida en común. Y eso es algo que encontramos de forma muy, muy clara en las sociedades mesopotámicas, incluso en los rituales funerarios de la antigua Grecia. No me quiero ir por ahí porque no quiero hacer como umbral y hablar de mi libro, ¿no? Pero me parece que es importante esta idea, ¿no? Que hay rituales y rituales. Hay rituales que tienen que ver con la muerte porque están reforzando la vida del sistema, y hay rituales que tienen que ver con luchar contra la muerte para justamente fomentar la vida de los integrantes de la comunidad. Oponerse a hacer un sacrificio, a sacrificarse por un sistema económico. Esforzarse por escuchar a los demás e intentar generar mecanismos que performativamente nos asocien a los demás, ¿no? Es verdad, decimos religión católica, horrible, sacrificio al Dios, Nietzsche y Bataille, pero cuidado, religión viene de la palabra religare, y religare significa reunir, y reunir no es pegar, creo yo. No, cuando Bataille habla del sacrificio, es verdad que al final termina aludiendo a que el sacrificio es necesario dentro de este cristianismo primitivo porque reduce la intrusión de elementos perturbadores. A mí sí que esto sí que me interesaba. De mantener el ritual no tanto para fomentar la fusión cósmica, para decirlo poéticamente, sino para reducir la intrusión de elementos perturbadores en la comunidad, ¿no? Para preservar lo homogéneo de la comunidad y expulsar los elementos heterogéneos que alterarían la paz, remitiendo al título. Esto por un lado. Después, claro, evidentemente la religión no es el problema, es la institución. La institución que diseña toda una cadena de jerarquías, de estructuras que validan el milagro. Esto siempre se dice así, ¿no? Y el capitalismo, sin duda, ha utilizado... por un lado, lo religioso y lo militar y lo económico como sustento, digamos, a partes iguales. Entonces, la empresa, por ejemplo, el capitalismo del siglo XX, yendo un poco a Max Weber y a los sociólogos que a mí me interesan, diseñan un modelo económico basado no en el protocolo, pero sí en la estructura de la pirámide jerárquica que bajo el pretexto de que puedes ir ascendiendo, y esto parece una terminología casi religiosa, espiritual, ¿no? Puedes ascender en los peldaños con la escalera de Jacob, que se traduce en la gratificación diferida, de que si haces lo que pertoca, ahí podrás escalar y ascender hacia un puesto mejor, ¿no? Esta es la promesa. El capitalismo aprende, digamos, de la religión a prometer, a ofrecer, siempre en fuera de campo, temporal, en el futuro, la recompensa a la tarea que implica un sacrificio. Y además esta estructura, aparte de este chantaje, digamos, emocional de base, es una estructura que impiden a la persona que forma parte de esta estructura entender el contexto, formar parte de un todo, entender el contexto. Y el protocolo, subsumiendo la vida al procedimiento, te hace perder de vista precisamente el mundo, la complejidad del mundo, los elementos heterogéneos y te lleva de la mano, digamos, por esta escalerilla de promesas sin cumplir un poco, ¿no? Claro, lo que dices a mí me sugieren varias cosas, ¿no? Perdón, no he acabado. Esto era el aspecto militar, y luego estaría el aspecto religioso, que es la predestinación. Es decir, el capitalismo también saca partido de vender
al poder carismático, para seguir con Weber, es decir, la predestinación de los individuos, el que podrán llegar a ser lo que quieran, a usar su libertad de forma incondicional, a transformarse en los nuevos ídolos, si quieres, si utilizan los medios adecuados y además se forjan el futuro gracias a sus características casi agraciadas, ¿no? Carisma lleno de gracia, que tiene esos tintes también sagrados, ¿no? O como mínimo religiosos, cuando Weber habla de este poder carismático. Entonces, ahí, por eso decía que el capitalismo utiliza estas estrategias militares, por un lado, que la empresa adopta de forma funcional, la empresa del siglo XX, no la del XXI, y luego estas características vinculadas con la religión. Para acotar siempre los márgenes de libertad. Yo no soy especialista en libertad, ni es un ámbito que me interesa. Me interesa la coacción y me interesa el control, que yo sí que no lo opongo al descontrol, porque me parece que el control subsume la libertad con mecanismos tan sutiles y con formas de violencia tan sutiles que es preciso, digamos, nunca desvincular del dolor como mínimo y de la falta de libertad también. Yo no pongo, aunque terminológicamente control y descontrol están ahí, lo contrario del control sería la anarquía, que no es descontrol, que es otra cosa. Bueno, de lo que decías son varias cosas. Vamos a ver, para ir ordenándome yo en ciertas ideas. Mencionabas antes la idea de que el elemento de que la importancia del orden de las religiones estaría asociada con el intento de evitar intrusiones en la comunidad, ¿no? O de expulsar lo heterogéneo. Bueno, todo orden es esto. La expulsión justamente de aquellos elementos o neutralización. Pero hay culturas y culturas, ¿no? El elemento, por ejemplo, de lo apotropaico. El apotropaico son imágenes de lo monstruoso que fomentan justamente una especie de control sobre aquello que se teme. Yo creo que efectivamente todo ser humano necesita cierta continuidad o ciertas certezas, cierto patrón. Todos por la mañana confiamos en que va a salir el sol por la mañana y si no sale, pues nos preocupa, ¿no? O que va a anochecer. Siempre hay ciertos ritmos que se esperan porque el ser humano habita justamente pudiendo tener ciertas expectativas de lo que va a pasar, ¿no? Horizonte de expectativas, que se dice. Eso creo que es importante, ¿no? Pero sí que creo que, dado que todo ser humano y toda comunidad necesita esto, hay que hacer un apunte muy claro, y es que toda comunidad necesita instituciones y toda comunidad necesita un orden y toda sociedad necesita ciertos protocolos. Esto que creo que es importante decirlo, ¿no? Ahora bien, yo no estoy muy de acuerdo en lo que tú decías, que el peligro son las instituciones. ¿Has dicho eso? Aún no lo he dicho, lo podría decir, ¿eh? Pero aún no lo he dicho. Bueno, pues si no lo has dicho, he debido de ver la expectativa de que le ibas a decir. Me parece que las instituciones no son un peligro. Y voy a esto, ¿no? Mencionabas antes la estructura de lo militar y de lo religioso. Y yo hablaba de la empresa privada, porque digamos que la institución siempre he crecido en las instituciones. De forma que cuando hablabas de esa relación entre lo militar y lo religioso, hablabas justamente del sistema económico, ¿no? Del capitalismo, el neoliberalismo en el que podemos estar ahora mismo viviendo. Lo que yo estoy intentando pensar con vosotros y con vosotras es que ese sistema económico, que efectivamente es una estructura jerárquica, estructura teológica, efectivamente una estructura teológica que hace ciertas promesas de si te esfuerzas lo suficiente, si te sacrificas lo suficiente, ascenderás en esa pirámide. Creo que el problema es
que hay una invasión de este tipo de capitalismo y de este tipo de orden en lo económico. Por eso decía antes, siempre ha habido durante muchísimos siglos, ¿no? Estoy pensando en Guillermo de Ockham, esta separación entre el Estado y la Iglesia, pero es que ahora hay una vinculación que no estamos cuestionando, que es la del Estado con este sistema económico, que hace que efectivamente uno de los problemas es que las instituciones que deben estar y están ahí en principio para ayudar a la comunidad velan más por el sistema económico. Creo que ese es uno de los problemas. Y ahora bien, este sistema económico en el que estamos inmersos también genera formas de intrusión y ciertos fantasmas, ciertos monstruos que debemos evitar, ¿no? Y me parece que es interesante repensar en este sentido la aparición de lo que se llama la Ilustración oscura o el tecnofeudalismo, ¿no? Porque justamente repite esa estructura, con el peligro, como decía antes, de que el Estado empieza a estar completamente atravesado de ese capitalismo salvaje. Yo lo de los rituales sí que pienso que... voy atrás, soy lenta, es como un ritmo diferente, pero ahora llego al tecnofeudalismo, que es muy interesante, que Ana está sacando como mis temas y yo los suyos, entonces es como una especie de estructura amorosa. Sobre los rituales yo creo que hay muchos, pero no los vemos y no tenemos acceso a ellos, porque la Europa es fruto de estas rutinas operativas globales, de esta red global de infraestructuras que homogeneizan una parte de nuestro quehacer cultural y de nuestro ser cultural, y luego ya a nivel más territorializado, sin duda, la vieja Europa ha ido perdiendo aceleradamente los rituales a manos del turismo de masas, a manos del capitalismo de plataforma, a manos de muchos elementos vinculados con la economía que son muy claros. Pero el mundo, en otras partes, en mi mismo pueblo, en Sal, que es el pueblo con más migración de toda España, pasan tantas cosas, ¿no? Hay tantos rituales, hay tantas comunidades, tantas creencias que se me escapan, ¿no? Y si se me escapan en mi pueblo, quiere decir que en el mundo se me escapan mucho más. Y luego Byung-Chul Han, hablando de la pobreza de rituales desde su atalaya, bueno, es un poco extraño, pero bueno, siempre está bien. Lo de que toda sociedad necesita protocolos, seguramente sí. Y como los necesita, tenemos que hablar de ellos, ¿no? Y tenemos que auditarlos y tenemos cómo reflejan la soberanía popular, es decir, ¿a quién le han consultado cualquiera de los protocolos que se forjan? ¿No? De la misma forma que hay aparatos del gobierno que forjan las leyes, digamos, se ratifican. Luego nosotros, en una democracia participativa, empezamos por el final, ¿no? Y validamos todo lo que se ha hecho. Pero ¿quién audita los protocolos? ¿Quién hace un seguimiento? ¿Quién nos aprueba? Es una cosa importante si es que va de protocolos. Luego, sobre las formas de servidumbre capitalistas, sí que, claro, y cuando hablaba de la estructura militar y de la estructura religiosa, en los 70, eso lo explica muy bien Richard Sennett, aparece el capital impaciente y entonces esta estructura militar se derrumba. La economía necesita precisamente del movimiento, la acción y la inestabilidad, y a la vez la estabilidad. No tiene la ambivalencia del capitalismo, del turbocapitalismo actual, que necesita partes iguales, el desorden, el caos, la aceleración, el movimiento, la velocidad del dato, pero a la vez estabilidad. Entonces, el caos genera valor y estabilidad, ¿no? Aquí cambia un poco la cosa y pasamos del modelo sacrificial protestante, si queréis, a un modelo que se basa en lógicas incluso más cercanas a la sociedad del espectáculo, ¿no? que a la economía clásica.
Y sobre el tecnofeudalismo, bueno, te dejo hablar y luego yo retomo el tecnofeudalismo. Miedo me da que nos vamos a quedar sin hablar del mal. Bueno, fíjate, estás diciendo algo que me parece que es muy interesante, ¿no? Yo que venía aquí a hablar de la fascinación del mal y al final voy a romper la fama que con tanto esfuerzo he cosechado. Efectivamente afortunadamente hay rituales. Y tú muy bien lo has dicho. Rituales en comunidades, rituales de minorías, rituales familiares, rituales que de alguna forma exceden y no pueden ser recogidos en un orden limpio, aséptico de las instituciones o del orden que pega a través de leyes y normas, ¿no? Me parece que esa es la esperanza. O sea, esta es la historia, ¿no? Porque hay rituales, porque los seguimos utilizando pese a todo. Hay tejido social. Y porque hay tejido social, hay una posibilidad de pensar el mundo, de verlo, por recuperar la primera intervención que he tenido, de verlo y de construirlo performativamente de otra manera, porque es el valor del ritual. El ritual es performativo, nos hace, construye. Un ritual construye comunidad y eso es justamente lo que nos salva, la posibilidad que nos salva. Pero ¿qué es lo que encontramos en estos malos protocolos que efectivamente no están auditados como tú dices? Lo que encontramos es una forma de vivir atravesada por esta burocratización, y podríamos tirar también del hilo de Kafka aquí, que se busca justamente una atomización. Hay un individualismo salvaje en los que los demás son enemigos o son competidores. Y a mí sí me importa el concepto de libertad, porque durante muchísimo tiempo se ha entendido que la libertad, Isaiah Berlin, puede ser o negativa o positiva, o puede ser la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera, o bien puede ser una libertad que evada de alguna forma la coacción de los demás. ¿Y si aquí nos han colado gato por liebre? ¿Y si la libertad no tiene que ver con lo individual? ¿Y si el otro no es aquel que de alguna forma limita mi libertad? ¿Y si la libertad se construye con los demás? Este es el rollo. Perdonad que me he vuelto macarra. La libertad como aquello que se construye con los demás, junto con los demás, que nos hace, que nos construye, que construye comunidad, es la de ciertos rituales que afortunadamente no hemos perdido. Un ritual comunitario que nos han robado son los rituales de duelo. Los rituales en los que tú reconoces que la otra persona importa, que la otra persona ha afectado radicalmente al tejido social, que no es intercambiable, que cuando alguien muere genera un vacío que requiere de tiempo por parte de una comunidad para poder recolocarse. Eso es una cosa que nos han robado y que por el sistema económico, porque efectivamente una baja laboral que requiera más de 2 o 3 días, eso es muy malo para la economía. Ahora, afortunadamente, va a haber una modificación de esa. Entonces, me parece que es importante darnos cuenta que esos rituales existen, que luchamos por ellos, que cuando no los podemos hacer experimentamos un daño y experimentamos malestar, y por eso hay modificación de leyes, y que los rituales que construyen comunidad, que decía antes, que construyen tejido social, de alguna forma son el enemigo, aquello que está intentando destruir un sistema capitalista que atomiza, que considera que los demás son competidores, como decía antes, y en los que justamente, tú lo has dicho tan bien, Ingrid, la velocidad genera estabilidad. Como cuando montamos en bici, cuanto más rápido va la rueda, más rápido va la bici y no se cae. Esta es la historia. Nos están acelerando a todo el mundo. Hay cada vez menos rituales sociales. ¿Por qué? Porque estamos todos en la rueda de... Mi ritual de la mañana, ¿en qué consiste? Me hago un café, me ducho y corriendo a trabajar. Y luego estoy demasiado cansada como para pensar en nada más, ¿no? Entonces, me parece que este es el punto, ¿no? Que en ese momento en el que tú has hablado de los rituales, hay un ritual comunitario que permanece. Y Byung-Chul Han, que a mí especialmente no me gusta, creo que aquí sí que tiene razón. Creo que hay rituales que el sistema capitalista de pulsión de muerte está intentando
aniquilar. Lo que pasa es que somos un tejido social vivo y por eso nos duele. Y ahí viene tu pregunta justamente por el malestar y mi cuestión del daño. Muchas gracias. Para mí también lo importante de los rituales es dónde tienen lugar, ¿no? En qué medio tienen lugar. Y ahí sí que el tecnofeudalismo entra de lleno a expropiarse de los rituales o a provocarlos o a simularlos en entornos como las plataformas sociales. Entonces ahí es cuando yo tengo la duda si pueden funcionar como rituales o no, o si al final las interacciones sociales que se dan, comunitarias incluso, que se dan dentro del capitalismo de plataformas sí puede generar rituales. Entonces, me acuerdo de aquella conversación entre Alicia y Humpty Dumpty en A través del espejo, que Alicia se pregunta de si el lenguaje puede significar muchas cosas a la vez, ¿no? Y Humpty Dumpty le responde, al final lo importante es saber quién manda. No si con el lenguaje, con estas herramientas podemos decir esto o aquello, esto o lo contrario, sino quién manda. Entonces, cuando en la servidumbre de los protocolos hablo de deserción libidinal o de cómo en estos entornos a los que abocamos nuestros efectos, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Nuestro estar con nosotros, diseñado de tal forma, atomizada, ultra atomizada, son callejones sin salida, de una forma explícita, informáticamente hablando. Entonces, ahí el ritual, solo por una cuestión de diseño, es imposible. Es imposible que se produzca ningún ritual en entornos como las redes sociales o el capitalismo de plataforma. Como decía Gerd, lo bien triste es por diseño, ¿no? Por cómo el architect choice, el arquitecto de nuestras trías emocionales o informativas, nos hace circular hacia unos lares digitales y no otros, de tal forma que el ritual nunca puede tener lugar. Kafka, sin duda, anticipó el laberinto burocrático y toda la literatura vinculada con el absurdo, y Bataille decía con la falta del demonio. Lo interesante era en Kafka es que no hay un gran maligno que haya organizado todo aquello, ¿no? De lo que viene después, sino toda una serie de personas que ejecutan las órdenes sin saber por qué, ¿no? Uno le dice acá, este era mi deber, y dice, un deber bastante tonto, sí, pero era mi deber, ¿no? Y ese es un poco el resumen de lo que nos encontramos. Entonces, en el libro apunto que precisamente en las plataformas digitales aparecen no rituales, pero sí nuevos mitos, como por ejemplo el mito de la abundancia, es decir, hacer creer a la gente que allí encontrarán, en las plataformas sociales, encontrarán todas las personas que quieran, todos los afectos que quieran, todos los amigos, todas las mercancías. O el mito de la eficiencia, ¿no? De que en estos lares, gracias a estas herramientas, podemos ser más eficientes, o la cultura del casting, ¿no? De que nos invitan a estar permanentemente performando, pero en un sentido muy cosmético y a la vez económico, ¿no? Muy monetizado, de tal forma que el carácter no libertario, sino liberador de lo performático que se da en los rituales queda a merced de la economía global, ¿no? Entonces, es una performance que pierde su potencia, porque precisamente es solo aparición, ¿no? Aparición, y ahí hay un texto muy bonito de Boris Groys sobre la figura de Narciso, que no la asocia al egoísmo o a estas asociaciones que se hacen ahora, ¿no? Somos todos muy narcisistas, pero en un sentido un poco diferente. Él habla de cómo Narciso quiere, los narcisos contemporáneos incluso, quiere ser reconocido como obra de arte, como una figura bella, una forma bella a toda costa. Entonces dedica todo su tiempo y toda su performance a que este reconocimiento se produzca hasta que muere ahogado, ¿no? Es carne sacrificada, digamos, para los dioses del tecnofeudalismo o algo así.
Ingrid, me lanzas muchas cosas y tengo poco tiempo. ¿Nos dejáis una hora más, por favor? Bueno, me has mencionado, me van a permitir ustedes, ahora sí que me destapo, me voy a sacar los cuernecitos y tal. Filósofa del mal, vamos con el maligno. Pero vamos, me lo has sacado, me lo has puesto a huevo, el maligno. Me voy a poner misteriosa, me voy a poner satánica. Si ustedes quisieran, no sé, tener una vida estupenda, poder pagar la hipoteca, qué leche, poder encontrar una casa, la hipoteca, una larga vida, no tener enfermedades, no tener siempre trabajo, ¿no harían ustedes un pacto con el demonio? Pero es interesante la idea del pacto con el demonio. ¿Por qué? Y esto Ingrid, creo que te va a interesar. Hablamos del maligno, pero tenemos varias palabras. Tú hablas, bueno, efectivamente, ¿quién manda? Pero a mí las palabras me interesan mucho porque sabiendo el significado de las palabras, sabes qué significados se utilizan y a quién beneficia. Entonces, por eso a mí me interesa tanto. Pero vamos con el maligno. Hay varias palabras, ¿no? Para sinónimos. El demonio, ustedes lo conocen, que es una traducción del griego daimon. Satanás, por supuesto. Lucifer, Mefistófeles, que es el portador de la luz, el que se lleva la luz. Es el modelo moderno, según utiliza Robert Russell. Pero también es una traducción de un término hebreo. Cuando se habla de diablo, el que invierte, se cuenta la historia de que, y ustedes lo conocerán, que Lucifer, antes de ser Lucifer, era luz bella. Era el ángel más querido por Dios, iba a decir por los dioses, que ya se me ve el panteísmo, ¿no? El más querido por Dios. ¿Y sabes por qué era el más querido por Dios? Porque era el que le ayudaba a escribir el orden divino. ¿Por qué se hace un pacto con el diablo? Porque es el que mejor conoce los protocolos y las leyes. Cuidado con la letra pequeña. Si piden ustedes una hipoteca, cuidado con la letra pequeña. Esta es la cosa, que sí, el maligno no está, pero lo que se dice justamente es que el diablo está en las pequeñas cosas, está en esa letra pequeña. Y me parece interesante que efectivamente no podemos creer en un mal absoluto, pero sí me parece interesante esta idea de que lo demoníaco tiene que ver con una forma de relación social que queda atravesada por una forma de pegarnos que no es natural y que nos genera violencia y que nos genera daño. Eso es lo que diría con respecto a lo maligno. Efectivamente, yo no creo en el demonio, pero sí me parece interesante esa asociación entre la ley y el pacto. Por eso, por cierto, en el Fausto de Goethe, Fausto tiene una vida tremendamente desgraciada y Mefistófeles le dice, le doy lo que tú quieras. Y Fausto le dice, quiero un momento de plenitud. Y Mefistófeles le dice, lo intentaré. Y entonces, en el momento en que digas, oh instante detente, ¿eres tan bello? Te daré mi alma, ¿no? Eso es lo que le dice Fausto al Goethe. Y paso al segundo tema que has dicho, hablando de la belleza. Yo tengo problemas con el concepto de belleza. Yo no creo que las sociedades actuales estén vinculadas a la belleza. Porque, ¿qué es la belleza? Esta es la cosa, ¿no? La belleza no tiene que ver con algo estético ni con algo cosmético. La belleza, de nuevo, tiene que ver con un sentimiento, me van a permitir ustedes que me ponga un poco más de vocabulario más filosófico, ¿no? Tiene que ver con cierta idea de trascendencia en la inmanencia. Cuando escuchamos una música o vemos un cuadro, y espero por favor que ustedes lo hayan vivido alguna vez, y de repente el tiempo se para y dices, oh instante detente, eres tan bello. Porque es como sentir la eternidad en un instante. Esa eternidad es la belleza, y es una belleza en la que tú te sientes parte de algo más grande. Cuando tú compartes algo bello con un ser querido, no es una belleza estética o cosmética de que te queden bien las mallas del gimnasio. Es una belleza de sentir que formas parte de algo que es común. Esa era la noción de belleza. Lo dice precioso, 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 mucho más bonito de lo que lo pueda decir yo jamás por mucho que me esfuerce. Lo dice Hölderlin en el Hiperión, ¿no? Ese instante de belleza en el que de repente tu yo desaparece y sientes que tienes una relación y una comunidad con los demás.
un vínculo afectivo con los demás. Y los demás también es esa naturaleza. Y creo que justamente en esta sociedad demasiado acelerada, de un cumplimiento absurdo de protocolos, cada vez más atomizado, se nos ha imposibilitado la idea de crecer por dentro a través de las cosas bellas, que sí que nos da el arte, y que justamente hace que ese Mefistófeles que decía antes, ese maligno, también nos atomiza cada vez más para que requiramos y necesitemos creer en los mitos que tú has mencionado. Me siento tan insatisfecha, tan vacía, que quizá sacrificándome un poco más llegue a algún lado, pero ¿y si justamente ese sacrificio es lo que nos está quitando la posibilidad de ser más grandes por dentro y sentirnos bien? Pero yo creo que mucha gente que se muestra, digamos, en estos espacios, lo hacen en aras a este tipo de experiencias. El problema es que pretenden encontrar ese momento de trascendencia en la inmanencia, como lo has llamado tú, pero en el medio equivocado. Este es el problema. Cuando Remedios Zafra, antes de mantenerse crítica también con los protocolos y con las infraestructuras tecnológicas, escribía sobre la habitación propia, sobre los lares digitales o las redes sociales de hace 15 años, en analogía con la habitación propia de Virginia Woolf, que favorecía precisamente este tipo de experiencias más interiores. Ahora ya no es posible, pero hay mucha gente que aún aspira a tener estas experiencias allí. Luego, como la gratificación no se produce y como la neurocultura aprieta, se van a otros lares a buscar este tipo de experiencias. Pero cuando yo hablaba citaba a Groys hablando de Narciso, no era para relativizar este reconocimiento, porque les va la vida a mucha gente, literalmente, ¿no? Cuando buscan este reconocimiento. Entonces, sí que como son y 33 y tenemos que pasar a las conclusiones o a lo propositivo, a mí me interesa mucho cómo ha empezado Ana con lo del orden-desorden. Creo que el contrario del orden es otro orden, pero que para llegar a otro orden tenemos que pasar por un cierto desorden. Entonces, en el libro de la literatura y el mal de Bataille hay un momento, quizás de los capítulos menos conocidos, que es el que dedica a Michelet, que es un historiador sui generis interesantísimo, que habla sobre los aquelarres, también para seguir con la figura del demonio. Y se pregunta por qué a finales de la Edad Media hubo tantos aquelarres, en el momento en que, según él, el hombre mítico había muerto, ¿no? Y dice, el auge popular de los aquelarres respondió quizá a finales de la Edad Media al declinar de una iglesia de la que viene a ser, si se quiere, el resplandor moribundo. Eso es un concepto que a lo mejor te interesa. Resplandor moribundo, seguro que te gusta. A su carácter excepcional viene a añadirse el hecho de que los pueblos han perdido desde entonces el poder de responder a sus sueños por medio de ritos. Esto en la Edad Media, ¿no? en la Baja Edad Media. Por eso el aquelarre puede ser considerado como una última palabra. El hombre mítico ha muerto dejándonos ese último mensaje. En resumidas cuentas, una risa negra. Y al final dice, no es seguro que a Michelet le corresponde el honor de haber concedido a estas fiestas del sinsentido el valor que se les debe. No es seguro que tenga razón cuando relaciona los aquelarres con las grandes y terribles revueltas, con los levantamientos campesinos de la Edad Media. Pero los ritos de brujería son los ritos de los oprimidos. Satán es, en cierto modo, un Dionisios redivivus. Y mi pregunta era, en medio es decir, en nuestro contexto actual de tecnofeudalismo, protocolos a manos de instituciones públicas que los abrazan con un servilismo feroz, con tanta presión a manos de estas infraestructuras globales, seguro, a la manera de Michel de Certeau y su planteamiento táctico, que es de considerar, es decir, de actuar no fijando un orden propio, sino
fijar la certeza de que nunca tendremos un hogar propio, entonces trabajar desde lo que hay, desde las ruinas actuales, desde las infraestructuras actuales, desde los órdenes actuales, trabajar por dentro y forzar un fulgor, ¿no? Un poco un resplandor moribundo dentro de lo que tenemos a mano, que es lo único que tenemos, ¿no? Bueno, seguro que no tenemos una hora más, ¿no? Voy a mencionar una cosa cuando hablabas de ese Dionisos o ese demonio. Hay una anécdota, perdónenme que la cuente, pero es que me encanta. En La ciudad de Dios, Agustín de Hipona está hablando del famoso daimon de Sócrates. No sé si ustedes lo conocen, que es esa voz que Sócrates escucha, ¿no? Y entonces está Agustín de Hipona diciendo, es obvio que el daimon con el que habla Sócrates era el demonio. De ahí viene la tradición de daimon y demonio. Lo que me has mencionado de la bruja me interesa mucho. Y me interesa por lo siguiente. Yo adoro a Virginia Woolf, pero odio la habitación propia. Porque la habitación está en una casa. Tenemos que mudarnos de la casa. Por fuerza, no queremos esa habitación. Porque el problema es la estructura. Entonces, la habitación propia hay que demolerla, hay que reformar la casa, hay que cambiar de casa. Y hay que darnos cuenta, y creo que esto es importante, uno de los mitos que hemos creído y que no cuestionamos es que no hay alternativa al modo en el que vivimos. Pero es que no haya una alternativa por construir, es que ya la hay. Es que ya hay modos de ser, modos de estar, modos de relacionarse, modos de frenar. Y creo que es justamente esto lo que hay que recuperar. Efectivamente, lo contrario al orden es otro orden. Y efectivamente tenemos que atrevernos a demoler, a destruir, a dislocar, a descolocar. Pero en el momento en el que demolemos y descolocamos, creo que tenemos que darnos cuenta de que ya tenemos un sustento social importante, que tiene otras lógicas que no están movidas por estos intereses económicos, ¿no? Mencionabas a las brujas. Claro, en esta habitación propia, decía antes, hay que salir de esa casa y tenemos que buscarnos o construir entre todos otra, o ya está medio construida y no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Uno de los elementos de esta casa es que los ladrillos siguen en pie porque no paran de moverse, ¿no? Hablando de la velocidad y la estabilidad. Y esa velocidad es la que nos ha quitado momentos de reflexión. Tú antes hablabas hace unos cuantos minutos de ese momento de falta de reflexión que efectivamente lo que implica es que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Hannah Arendt diría la incapacidad que tenemos para pensar y para pensarnos, el miedo que tenemos para pensar y para pensarnos. Y lo que encontramos es que cuando tenemos la posibilidad de pensar, de pensarnos, de encontrarnos, uno de los elementos que creo que es importante que tengamos que hacer, además de actuar, por supuesto, ¿no? Creo que es importante que nos atrevamos a escuchar. Atrevernos a escuchar a los demás. Atrevernos a escuchar las cosas que funcionan bien, las cosas que tenemos. Las cosas que tenemos ya. Hay una palabra que a mí no me gusta nada, que es la esperanza. Yo soy muy enemiga de la esperanza. La esperanza, como tengo esa alma griega, la esperanza es un mal en el mundo antiguo. La esperanza tiene que ver con aquello que se espera y que no está vinculada con algo que yo pueda hacer. Simplemente Godot nunca llega, Samuel Beckett, ¿no? O el cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Ese cuervo que dice nevermore, nevermore. En latín, el cuervo dice cras, cras, es la onomatopeya, que en latín significa mañana, mañana. Parece que la esperanza tiene que ver con el mañana, pero la confianza tiene que ver con saber qué es lo que tenemos ya, no lo que viene. Y creo que ahí nos tenemos que atrever a escuchar. Y cuando escuchamos, lo que nos encontramos precisamente son brujas, ¿no? ¿Qué son brujas? Michel de Foucault la define en los infames, ¿no? Cuando habla justamente de las figuras de la infamia, habla de las brujas y dice que la bruja es una mala cristiana. Y la bruja es aquella que inicialmente lo que hace es escuchar la naturaleza,
tiene unos conocimientos que atentan contra un orden, de ahí tienen grimorios. Grimorio es la alternativa a la gramática, grammaire, grimoire, ¿no? Viene de ahí. Y justamente las brujas lo que tenían es otra forma de relacionarse que luego fue demonizada con la aparición del cristianismo. La bruja es la mala cristiana, decía Foucault. Esto también se ve muy bien, tú mencionabas a Michel de Certeau, cuando Certeau en este libro sobre las posesiones de Ludun habla justamente también de la relación entre la poseída y la bruja, ¿no? No se trata de ser poseídas, ¿no? Pero sí se trata de darnos cuenta de que esa comunidad ya está ahí. Sobre todo porque es otra forma de acceder a lo sensible, al conocimiento, al lenguaje, y venimos, digamos, de un siglo XX que ha equiparado la razón con la técnica, por lo tanto, la razón con el poder y con todo lo que produce la técnica. Entonces, estas otras formas de estar en el convivium son altamente conviviales, bueno, interesantes. Sí que quería, como para ir también yendo a las preguntas, coger otra vez ese cierre de Bataille sobre los rituales y la expulsión del elemento preservar que lo heterogéneo o que algo externo a la comunidad irrumpa en la comunidad y la altere, porque vivimos en unos tiempos muy fascistas. Bataille escribió un bonito texto sobre el Estado y el fascismo, y entonces quería poner sobre la mesa esto, ¿no? De cómo todo apunta, el discurso público, institucional, comercial, familiar, todo apunta a velar por una seguridad, ¿no? Es como a aplicar políticas brutalistas en el sentido arquitectónico del término, es decir, en el sentido de crear fortalezas de protección al otro. Entonces, cuanto más nos protegemos, más seguros estamos, más libres en nuestra jaula de oro nos sentimos y más desconocemos al otro. El otro acaba siendo mitificado con categorías muy negativas, bestializado. Hay toda una historia de la filosofía detrás, ¿no? del trabajo con el otro, pero ahora incluso ya ni hace falta bestializarlo como hace, digamos, Netanyahu con los palestinos, ¿no? o como hacen las FARC con la población en el Sudán. ¿Qué pasa? Está pasando en tiempo real ahora mismo la bestialización del otro, pero solo con poner un muro eficiente a nuestro alrededor, ya el otro desaparece de nuestro ámbito de conocimiento y de relación. Y entonces, he leído últimamente, Agamben, por ejemplo, cuando habla de la hospitalidad sagrada y esa idea de ponerse en el lugar del otro, pero ponerse literalmente en el lugar del otro, este tipo de filosofía de la hospitalidad, la encuentro más necesaria que nunca en tiempos de mundos burbuja y de miedos inevitables, ¿no? Y además, porque sobre todo no hemos hablado de los grandes tiranos, de la confección del miedo, de los grandes malvados, digamos, pero ciertamente aún está demasiado cerca, ¿no? Pero nos recuerdan a lógicas muy antiguas, las figuras de Donald Trump cuando amenaza a Nigeria, como vamos a haceros cosas muy brutales, preparaos, y este es el discurso de uno de los líderes políticos. Lo único que uno puede ver en ello es la manufacturación del miedo, ¿no? Y entonces la creación de futuras prisiones, pero no para el otro, sino para nosotros mismos, que nos tengan que proteger de la gran bestia. Por eso el aquelarre, inventar nuevas, promover otras formas de relacionarnos con el otro y rituales que no nos protejan de estos elementos externos, ¿no? Que no diseñen la comunidad desde este proteccionismo al extranjero, esto creo que es fundamental. Sí, por eso te decía, dos segundos y ya ustedes están bien, ¿no?
Me parece que es importante plantear justamente algo que ya había dicho antes porque quiero subrayarlo. La libertad no es contra los demás, la libertad solo se consigue con los demás. Y esto me parece que es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta y que nos han intentado también eliminar, que no pensemos, ¿no?, que la libertad tiene que ver con algo absolutamente nuestro y no es cierto, ¿no? Hay órdenes que propician justamente esta construcción de la libertad. Me parece que uno de los peligros, y ya con esto termino, hemos ido hacia lugares muy oscuros, al final, brujas y demonios, así que yo quiero acabar con brujas, demonios y poseídos. Se dice que el gran monstruo de nuestra época son los zombies, ¿no?, que todos van al centro comercial descerebrados a consumir. Yo no creo que el monstruo de la contemporaneidad sea el zombie, creo que es el poseído, cuando se ha colonizado nuestra subjetividad. Cuando ese diablo con esas leyes, con esos protocolos, lo llevamos dentro. Cuando nosotros mismos nos sentimos culpables cuando no vamos a trabajar o cuando nos autoexplotamos. Cuando nosotros mismos incluso forzamos el cuerpo. A mí esto me parece fascinante, ¿no? Forzamos el cuerpo, aunque estemos enfermos, vamos a trabajar y nos sentimos culpables por una baja laboral. Nos convertimos en víctimas de nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos otras formas de relacionarnos, pero creo que tenemos que ser conscientes de qué formas de daño nos genera el sistema económico y aceptamos nosotros mismos y lo que hacemos es reiterarlo y reproducirlo. O sea, escuchar también nuestros propios ritmos. Me parece que eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay preguntas del público. Las primeras tienen que ver con el mal. No sé si se sent. Ara. Las primeras tienen que ver con el mal. Nos dicen, ¿qué explicación nos pueden dar a unos hechos como los que se han sabido estos días de que ha habido safaris humanos aprovechando la guerra de los Balcanes? ¿No tiene límites el mal? ¿No? Relacionada con esta nos dicen, Europa está en guerra, hemos visto la situación de Gaza. ¿No es este también un mal que nos está afectando nuestra libertad? ¿Debemos luchar esta guerra? Y al final nos dicen, ¿qué es hoy el mal? ¿Es objetivable el mal? ¿Es subjetivo? ¿Qué diríais que es hoy el mal? Empezamos por aquí. Si os parece. Ingrid, si te parece, empiezo yo, ¿vale? La primera pregunta era sobre si no hay límites del mal. El mal es una de las grandes cuestiones de la historia de la filosofía. No me quiero alargar con este tema porque si no, de verdad que les tengo a ustedes aquí hasta las 9. Pero me parece que vamos a repensar un momento el concepto de mal. Ha sido uno de los grandes temas, les decía, y hay muchísimas definiciones, ¿no? Ahí también aprovecho para responder a esa pregunta de qué es hoy el mal o si se puede objetivizar. Yo también he hecho un intento de intentar definir qué pueda ser el mal para intentar identificarlo, reconocerlo y ver si puede neutralizarse. Voy a intentar responder a las dos preguntas a la vez. Los límites del mal. ¿El mal no tiene límites? Bueno, el mal siempre se va a repetir. No podemos evadirnos, no podemos huir del mal. Siempre aparecen nuevas formas o el mal es irradicable. Bueno, creo que lo que se repite continuamente no es el mal, es nuestra forma de tratarlo, nuestra mirada ante él. Y cuando es nuestra mirada ante él, el mal siempre es del otro, o el mal tiene que ver con el agente, es decir, si la persona es mala o es buena, si es buena por naturaleza o es buena por naturaleza o es la sociedad que lo hace así. O bien se entiende que el mal y el daño estarían relacionados con el Estado o con la estructura. Estoy pensando, por ejemplo, en Adorno o incluso en Hannah Arendt. ¿Qué es hoy el mal? En realidad, ¿qué ha sido siempre el mal? Creo que hay muchas modulaciones de entender el mal, pero creo que el mal es ante todo no algo que tenga que ver con el agente, alguien que hace el mal, no algo que tenga que ver meramente con quien lo padece, la víctima o que tiene un daño, o no con un estado criminal. Creo que el mal es una forma de relación que no reconoce al otro y en torno a esa forma de relación generamos daño y generamos malestar.
Y como es una forma de relación, mi respuesta es, efectivamente, el mal puede tener los límites que tengan las relaciones humanas. Y, por tanto, existiría una manera de neutralizar algunos tipos de mal si nos damos cuenta de que se realimenta de dinámicas que producimos y que reproducimos. Tiene mucho que ver con la cosificación del otro, como cuando Simone Weil en el poema de la Ilíada o el poema de la fuerza, que indica que la fuerza, la violencia, la agresión convierte al cuerpo del otro en una cosa y en última instancia en un cadáver. Para mí el mal es los efectos de una condensación de poder, una acumulación de poder. Pensaba habréis hablado de los francotiradores, estrategias bélicas, hay muchísimas, quizás es otra sesión, ¿no? Guerra, tecnología y muerte da para mucho, pero hay tanto mal en estos francotiradores que mataban a civiles, como a las bombas inteligentes Where is Daddy, que emulan el sollozo de un bebé, como al hecho de, por ejemplo, de bombardear los archivos palestinos para que no quede registro ni memoria de la población, ¿no? Atentar contra la imposibilidad del superviviente o del futuro testimonio, ¿no? Ese mal tan rebuscado de cortar la cadena de transmisión de información cultural, ¿no? De vida, de romper con la cadena de la vida. Es un mal brutal. El problema es que la condensación de poder transforma el mal en casi una forma incluso de orden. La guerra actual es una guerra domótica, es una guerra a distancia, es una guerra geopolítica, es una guerra que utiliza estrategias casi de juegos de sobremesa, aunque también salía, por ejemplo, un vídeo de cómo hace 23 años ya muchas de las cosas que están pasando, Netanyahu las puso sobre la mesa. Hablando de Gaza, podríamos hablar también de Sudán, de Ucrania, evidentemente. También en el libro Ante el dolor de los demás de Susan Sontag, precisamente habla sobre las imágenes del mal, que sería otro tema. Pero nos pone justamente de ejemplos Sudán, Rusia y Palestina-Israel en 2003, justamente estos tres casos, ¿no? Dice por qué tenemos imágenes de la Guerra Civil Española, por qué tenemos imágenes del conflicto de Palestina-Israel, pero por qué no tenemos imágenes de Rusia, Sudán, ¿no? Las imágenes de qué dolor nos desproveen, ¿no? Cuál es la realidad que no existe. Hacer desaparecer estas realidades también forma parte de la lógica del mal, ¿no? Esconder estas realidades o imposibilitar la supervivencia de estas imágenes forma parte de la lógica del mal. Y luego ya, al final, mencionar este bonito texto un poco extraño de Bataille sobre el fascismo, porque habla de la identificación de los soldados con el caudillo, ¿no? Y dice el caudillo coge este aire sagrado que hace que la crueldad devenga al final algo glorioso, ¿no? Convierte la crueldad en su reverso, contrario, o en uno de sus negativos, que sería la gloria, por identificación con el carácter sagrado del caudillo. Entonces también me parece una cosa que pasa con las figuras con figuras como Donald Trump o Putin, ¿no? Que acumulan tanto poder que se invisten de este falaz carácter sagrado que justifica la destrucción a su alrededor. Bueno, yo quería hacer una cosa muy breve, estoy intentando ser breve. El texto de Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, perdóname que lo tengo que decir así, esa es la traducción al castellano. El título en inglés es Regarding the Pain of the Others. Regarding, francés también, regarder, ¿no? Se puede traducir efectivamente por acerca de o sobre algo, pero el texto de Susan Sontag hace muchísimo énfasis en la cuestión de la mirada, cómo vemos al otro y cómo lo naturalizamos. Cuando habla de Israel y habla de Palestina, dice que para un palestino, cuando ve a un niño palestino morir, lo que ve es un niño palestino, y que cuando un israelí ve a un niño israelí muerto, lo que ve es un niño israelí, pero no ve
que el niño palestino o el palestino no vea al niño israelí. Tiene que ver con una cuestión de educar en la mirada y de cómo vemos. Y creo que aquí hay un elemento importante que tiene que estar relacionado con cómo naturalizamos ciertos elementos. Que hay un momento, epifenómenos en los que el daño es tan obvio que no podemos negarlo. Pero me parece que uno de los elementos que tenemos que repensar es cómo nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos en esta sala, miramos a los demás. Porque es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y muy difícil mirar la viga en el propio. Nos queda poco tiempo, pero quiero hacer las 3 preguntas que nos quedan. Las voy a hacer todos de golpe. La primera es, dicen, ¿será que la auténtica libertad solo se puede alcanzar con la liberación del mal, sacándonos el mal en el ser humano y con ello alcanzar la paz global? La segunda, nos dicen, habéis hablado mucho y muy acertadamente de que el sistema capitalista nos atomiza, separa, aliena. La pregunta es, ¿cómo podemos escapar de eso? ¿Tenéis algún consejo? Y la tercera, para cerrar, nos dicen, ¿qué implica hoy el cambio de significado de términos como libertad o democracia en manos de los ultras? O que el término fascismo no se vea como algo negativo en manos de la ultraderecha o ahora muchos jóvenes también. Estos cambios de significado de palabras en los últimos años. Y con esto cerraríamos. Claro. El capitalismo ya se habla a nivel teórico porque viene de hechos muy concretos de necrocapitalismo, cómo el capitalismo utiliza la desposesión, la muerte y el dolor para acumular beneficios, y eso es una de las formas que describen el capitalismo actual. Lo último que era, la última pregunta. La última sobre los cambios de significado. De las palabras. Claro, por ejemplo, en este texto tan cortito de Bataille sobre el fascismo, él habla de democracia despótica, por ejemplo. Si ganara... bueno, ya está, hay muchos partidos de ultraderecha que podrían entrar en la categoría de democracia despótica, ¿no? Trump, de hecho, en Estados Unidos hay democracia y es democracia despótica. Yo no soy politóloga, no creo que deba hablar sobre procesos constituyentes y nuevas formas de democracia porque no tengo las herramientas. Pero lo que sí que sé es que el necrocapitalismo sí que puede terminar con cualquier forma de democracia posible, ¿no? Y las amenazas que vienen, es decir, Trump, Putin, Netanyahu amenazando con una tercera guerra mundial, esto genera valor, genera economía, genera esta inestabilidad estable que decíamos, es una estrategia también económica, y para mí esto es el resumen de hasta dónde puede llegar el mal, ¿no? De poner todas las vidas a merced de una necropolítica en aras a un beneficio económico creciente. Es decir, que no me da tanto miedo la ideología que subyace detrás de un partido político fascista, sino que el fascismo ya opera técnicamente todos los días. Bueno, a ver, me quedan 10 segundos. Esto es como los Malcolm Machines. Como ¿Se acuerdan ustedes del anuncio de Malcolm Machines? Que habría que hablar muy rápido, que era de coches chiquititos. Bueno, no voy a hablar rápido. Porque, a ver, estoy casi convencida que la persona que ha hecho la pregunta sobre el mal absoluto es de filosofía. Estoy casi convencida. Luego si quien la ha hecho me lo quiere confirmar. Confirmar he dicho, ¿eh? Claro, decía que es casi de filosofía porque hay un filósofo alemán del siglo XIX que se llama Schelling que decía que precisamente tenía que revelar todo el mal posible para que pudiera ser sometido de nuevo, decía, ¿no? Überwinden. Yo creo que no es que haya que hacer todo el mal posible, estaríamos ya en sectas satánicas o algo de esto, ¿no?
pero creo que sí que es necesario mirar al daño, al mal, al malestar de frente y reconocerlo y aceptarlo para intentar paliarlo. Creo que, y no se trata de someterlo, sino se trata de intentar neutralizarlo con otras formas de relación. Me parece que esto es importante. Luego habría otra conferencia de 5 horas que no se va a dar entre las diferentes definiciones del mal. Yo he de decirles, no sé si se me ha notado, pero me he puesto muy nerviosa porque me parece muy trazo gordo el mal, sin saber qué tipo de mal hay, porque hay muchos tipos de males distintos. El mal como deficiencia, el mal como ignorancia, el mal como acto eficiente. Hay un montón de males, con lo cual esto habría que pensarlo. El mal entendido como el daño, males necesarios. Por ejemplo, un mal necesario es que si yo voy al dentista, pues me van a hacer un mal necesario para hacer un bien mayor, ¿no? Entonces, esto habría... Pero bueno, esto vamos a dejarlo. ¿Cómo se puede escapar del sistema capitalista? Cuando yo lo sepa... Se lo digo. Bueno, yo no sé, yo no sé si se puede escapar del sistema capitalista, pero sí creo que hay formas actuales en las que ya se está escapando. Creo que hay formas de relación que no están atravesadas por eso económico. Me parece que ya está ahí. Lo que pasa es que no sabemos verlo, no sabemos mirarlo. Y quizá también hace falta un poquito de valentía, porque somos nosotros mismos los que muchas veces... Y de romper los protocolos y las inercias. Y de romperlas, eso es importantísimo, me parece. La tercera pregunta, no sé quién la ha hecho, pero le voy a poner un altar. Me gusta mucho esta palabra. El cambio de significado es tremendamente importante. Hay un filólogo que se llama Víctor Klemperer, con K. El texto está traducido al castellano, que es el diccionario del vocabulario del Tercer Reich. Y en ese diccionario empieza a hablar de cómo se han ido modificando los sentidos y los significados hasta que hemos dado por buenos esos significados. No me voy solamente a Klemperer, sino también me puedo ir a la literatura, y ustedes seguro que han leído 1984 de George Orwell, cuando habla justamente de la neolengua. ¿Por qué es importante este cambio de significados en las palabras e incluso esta pobreza del lenguaje? Porque cada vez hay más pobreza del lenguaje. E incluso esta crítica mordaz a la intelectualidad o a la cultura, cada vez más criticada, más perseguida. Porque pensamos con el lenguaje. Y esto no es ninguna tontería, porque el lenguaje te da matices. Y si pensamos con el lenguaje y el lenguaje da matices, el pensamiento tiene matices. Y cuando piensas con matiz, ya no es trazo grueso. Ya empiezas a ver qué grietas hay, dónde te han colado un significado por otro, que una palabra hemos asumido que significaba eso, pero antes significaba otra cosa, que hay movimientos tectónicos. Y es una cosa que digo mucho, ¿no? Y es que me parece importante. Las palabras no son entidades etéreas, esencias inalterables. Las palabras son construcciones de los seres humanos. Todo lo que compone el ser humano es histórico. Por tanto, el vocabulario es histórico. Ahí tenemos también a Koselleck, cuando habla de la historia de los conceptos. Entonces, me parece que es muy importante que allí, donde una cultura presenta una pobreza de vocabulario, una pobreza del lenguaje, donde una sociedad empieza a no cuestionarse qué es lo que dice cuando dice algo, allí hay un peligro de entrar en lo que Hannah Arendt diría justamente que tiene que ver con una incapacidad de pensar y de pensarse.